Sí, buenos días. Agradecemos de nuevo la presencia de ustedes en esta segunda jornada de la Feria del Libro en Casa de las Américas. Hoy iniciamos nuestra primera actividad de este jueves 21 con un panel titulado México en la Casa. Un panel de mucha importancia porque va a recorrer la presencia de ese entrañable país, ese amigo, hermano país, por todos estos años en Casa de las Américas. De hecho, estos paneles abordarán hoy y mañana la presencia de intelectuales mexicanos en las diferentes manifestaciones y hoy específicamente en las publicaciones y el archivo de la Casa de las Américas. Me acompañan esta mañana Jaime Gómez Triana, vicepresidente de la Casa de las Américas, Jorge Fornet, director del Centro de Investigaciones Literarias, y Caridad Tamayo Fernández, investigadora del Centro de Investigaciones Literarias, quien además durante 8 años, 2013-2021, dirigió el Fondo Editorial Casa de las Américas. Ayer en la primera actividad que teníamos en esta feria, identificábamos como una de las cosas que anima la programación de Casa de las Américas esa presencia que ha tenido el país invitado de honor a la feria en nuestra institución. Quisiera recuperar para iniciar este panel lo que se recoge en el libro Casa de las Américas 1959-2009, que hace un recorrido por los 50 años hasta ese momento de existencia de Casa de las Américas. En ese sentido, se recuerda cómo a fines de 1959 tuvo lugar en Casa de las Américas una exitosa semana mexicana que incluyó una exposición de pintura y grabado integrada por centenares de piezas de artistas, entonces contemporáneos, y de clásicos como Posada y Orozco. Al inaugurar esa semana, Aide Santa María aseguró: la cultura no está solo en las cosas maravillosas que la integran, está también en el alma humana, que es la mayor maravilla. Hoy conoceremos a México en esta casa por su bella música, por su arte. Después lo conoceremos por sus hombres, que aquí vendrán. Estos paneles, y precisamente para hablar de esa presencia de México, de sus hombres y de sus mujeres en Casa de las Américas, tenemos la oportunidad de contar con los participantes en este panel. Voy a darle la palabra a Jaime Gómez Triana, vicepresidente de Casa de las Américas, para que inicie su intervención. Sí, hola, muy buenos días. Bueno, yo preparé un texto porque, hablando de archivos, no quería incurrir en ningún olvido de la memoria si improvisaba. Y este texto, debo decir que es una segunda versión de una comunicación que realizamos el pasado año, justo para un gran evento sobre los archivos mexicanos en la América Latina, un evento que se realizó de manera virtual y que se organizó desde el gobierno de México, y fue un poco nuestra participación como institución. Este texto se llama México en los archivos de la Casa de las Américas. Hemos escuchado decir a investigadores de diferentes regiones que la historia intelectual de nuestra América durante la segunda mitad del siglo XX no podía contarse sin recurrir a los archivos de la Casa de las Américas. Como es sabido, innumerables escritores y artistas, protagonistas indiscutibles de los procesos culturales del continente, visitaron esta institución, se vincularon a sus proyectos e intercambiaron con sus trabajadores. Las evidencias de esas relaciones son heterogéneas y se expresan a través de variadas colecciones de un acervo que incluye libros, revistas, grabaciones de audio, materiales audiovisuales, obras de arte, cartas, impresos, etc. La Casa de las Américas fue una de las primeras instituciones creadas por la Revolución que, liderada por Fidel Castro, se enfrentó a la tiranía y triunfó en enero de 1959. Fue precisamente Aide Santa María, una mujer clave en la lucha insurreccional, participante en el asalto al cuartel Moncada en 1953 y directamente involucrada también en la epopeya insurgente desde la clandestinidad, la sierra y el exilio, que entendía a su cargo la creación de la casa,
Ella convocaría personalmente a escritores, artistas e intelectuales muy diversos con el objetivo de dar a conocer en Cuba y en todo el continente las creaciones de nuestros pueblos. De ese tiempo fundacional datan muchos de los más antiguos documentos atesorados, resultantes de un intercambio que se desarrolla fundamentalmente a propósito de los eventos que se realizan en la casa y a la solicitud de colaboraciones. Textos para las revistas, libros para la biblioteca, obras de arte popular para ser exhibidas permanentemente entre otras muchas. Cada actividad generó su propia papelería, fotografías, grabaciones e impresos, los cuales dieron lugar al nacimiento de varias series documentales, expedientes personales, institucionales, de eventos, etc. La multiplicidad de áreas de la institución, revistas, una editorial, una dirección de teatro, música y artes plásticas, y la necesidad de que todos sus especialistas estuvieran al tanto del intercambio epistolar para poder proyectar su trabajo, establecer nuevas conexiones y potenciar acciones y experiencias, conllevó a que se agrupara la correspondencia con una persona de manera consecutiva, independientemente de qué área de la institución fuera su interlocutora. Ello nos permite hoy analizar con cierta facilidad la naturaleza específica de las relaciones de cada remitente con la institución. Son precisamente esas cartas, alrededor de unas 3.000, el tesoro más preciado de nuestro archivo, todas ellas puestas en diálogo con fotografías, grabaciones de audio, documentos de gestión e impresos, y también con materiales de archivo vertical desarrollados por nuestra biblioteca, son en verdad un testimonio invaluable del devenir intelectual de nuestra América en un periodo particularmente rico. México y los mexicanos, por supuesto, estuvieron presentes en la institución desde el comienzo mismo. Ya lo decía Fernando, entre el 14 y el 20 de diciembre del propio 1959, la Casa de las Américas realizó una Semana Mexicana, la primera que se dedicó íntegramente a un país del continente. Estas jornadas contaron con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y también de la Embajada Mexicana en Cuba, e incluyeron conferencias, conciertos, recitales y una exposición de pintura y grabado. Esa misma muestra viajó a inicios del siguiente año a la ciudad de Santiago de Cuba. Pocos días después, el 25 de enero de 1960, como parte del programa del primer concurso literario hispanoamericano, el cual se conocería a la larga como Premio Casa de las Américas, tuvo lugar un diálogo público entre Carlos Fuentes y los escritores cubanos José Baragaño, Guillermo Cabrera Infante, Lisandro Otero y Pablo Armando Fernández. Este conversatorio entrevistas se promocionó bajo el título ¿Con quién el compromiso del escritor? 2 días más tarde, Fernando Benítez participaría en un encuentro similar también público con los escritores cubanos Roberto Fernández Retamar, Antón Arrufá, Eberto Padilla y Gustavo Eguren. Esta vez en torno a la pregunta ¿cuáles son las orientaciones actuales de la literatura hispanoamericana? Fuentes y Benítez serían los 2 primeros mexicanos en asistir como jurados a las sesiones de nuestro premio literario, y existen cartas, fotos y publicaciones que dan fe de su presencia. En relación con los viajes y la estancia en Cuba de los jurados del Premio Casa, hay aquí una abundante documentación. Hasta la fecha, más de 80 mexicanos por nacimiento o adopción han cumplido ese rol, que en la mayoría de los casos implica además lecturas, conferencias, participación en mesas de debate, encuentros con la prensa. Entre quienes han llegado a La Habana para juzgar las diferentes obras, habría que mencionar, además de Fuentes y Benítez, a Juan José Arriola, a Max Aub, Emilio Carballido, Emmanuel Carballo, Gastón García Cantú, Ignacio Padilla, Juan García Ponce, Pablo González Casanova, Natalio Hernández, Efraín Huerta, Carlos Monsiváis, Carlos Montemayor, Telma Nava, José Emilio Pacheco, Fernando del Paso, Ricardo Poza, José Revuelta, Ida Rodríguez Prampolini, Jaime Sabinis, Adolfo Sánchez Vázquez, Laurencia Yorné, Paco Ignacio Taibo II, Luis de Tavira, Natalia Toledo y David Toscano. Excluyo a muchos en esta enumeración que francamente sería interminable si además sumáramos a los ganadores del premio literario, del premio mismo o de sus menciones a lo largo de la historia. Entre los intercambios epistolares más abundantes en nuestro archivo está el que se sostuviera con el editor mexicano de origen argentino Arnaldo Orfila Reinal, sin el cual no se pudieran explicar momentos fundamentales del trabajo de la casa.
fue él precisamente quien autorizó la publicación a partir de la edición del Fondo de Cultura Económica de Memorias Póstumas de Blas Cubas, novela de Joaquín María Machado de Asís, con la que se inició la colección de literatura latinoamericana y caribeña de nuestro fondo editorial. Es también interesante el hecho de que en una temprana carta de junio de 1963, Orfila escriba a Ada Santamaría, entonces responsable del catálogo editorial de la casa, y cito un fragmento de esa carta. Quiero rogarle que exprese a Marcia Leiseca que, respondiendo a su amistoso llamado para que ayude a la biblioteca que mantienen en esa casa, he separado de mi biblioteca personal una serie de volúmenes que despacharé por intermedio del Departamento Comercial de la Embajada. Ese envío inicial ascendió a 28 cajas de libros, a las que se sumaron otras 9 de la biblioteca particular del doctor Gregorio Bergman de Córdoba, Argentina, lo cual da cuenta de otras redes de intercambio y diálogo que se articularon también a través de México. A esos primeros contactos siguieron vínculos realmente profundos y sistemáticos que, yendo mucho más allá de la gestión editorial específica, primero desde el Fondo de Cultura Económica y luego desde el Siglo XXI Editores, merecen ser estudiados por los numerosos asuntos que son tratados en una correspondencia que arranca en 1962 y se mantiene por más de 3 décadas. Especialmente interesante resulta también la correspondencia sostenida entre Retamar y Octavio Paz. Esas cartas tremendamente afectuosas y no exentas de polémica, atendiendo a las conocidas posturas políticas divergentes de ambos intelectuales, abarcan un periodo que va desde 1962 hasta finales de 1967. El mexicano escribe al cubano desde París, Kabul, Ítaca, en los Estados Unidos, pero sobre todo, como es de suponer en esa época, desde Nueva Delhi, donde fungía como embajador de México. Una de las cartas de Paz, escrita el 5 de junio de 1964 y dada a conocer en el número 195 de la revista Casa de las Américas, correspondiente a abril-junio del 94, en ocasión de los 80 años del autor del Laberinto de la Soledad, aborda interesantes puntos de vista en torno al surrealismo y sirve, como dijera el propio Retamar, al presentarla en la revista, para conocer un momento de la evolución de esta figura compleja, de lo mejor de cuya obra, más allá de coyunturas harto conocidas, no puede prescindir nuestra cultura. Fin de la cita de Roberto. Tiene también especial valor las cartas cruzadas entre Leopoldo Sea, una de las más relevantes figuras latinoamericanas del siglo XX en el ámbito de la filosofía, y Retamar. Un conjunto referido a proyectos, intercambio de colaboraciones y apoyos, así como múltiples acciones y convocatorias del Centro Coordinador y Difusor de los Estudios Latinoamericanos de la UNAM, la Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América Latina y el Caribe, SOLAR, y la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe, FIAL. Se suman a ello temas de interés común para Cuadernos Americanos, revista que SEA dirigió desde 1987 y de cuyo Consejo Internacional Retamar formó parte, y Casa de las Américas, dirigida por el cubano. Fruto de ese intercambio, entre otros textos aparecidos en la publicación cubana, recordamos el titulado El Che y el Hombre Nuevo, que confirma de SEA. La revista incluyó en su número 206 a 30 años del asesinato del guerrillero. La correspondencia intercambiada con el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, nacido en Algeciras y emigrado a México en 1939, es también significativa. Roberto Fernández Retamar es nuevamente el principal interlocutor cubano en este caso, en el que de un lado y otro se abordan aspectos puntuales de colaboración intelectual, publicación de artículos, traducciones y eventos, los que permiten seguir la faena intelectual, las preocupaciones y los desafíos de ambos escritores a lo largo de más de 5 décadas. Parte de esa correspondencia, junto a los artículos publicados por Sánchez Vázquez en la revista Casa de las Américas, más de una veintena, bien podían ser recogidos en un libro como homenaje a la figura de este notable pensador. Particular importancia tienen dentro de las cartas atesoradas en nuestro archivo un conjunto que se inicia con anterioridad a la existencia misma de la Casa de las Américas. Me refiero a la correspondencia sostenida entre Roberto Fernández Retamar y Alfonso Reyes. Valga decir que en el caso de la correspondencia personal de Retamar, una buena parte de ella, anterior a la incorporación a su incorporación al equipo de la Casa, fue donada por él para que se preservara en nuestros fondos. Es por eso que entre las cartas más antiguas que atesoramos están la que cursara el poeta cubano al autor de Simpatías y Diferencias y las respuestas de este, un epistolario que se inicia en junio de 1951 y se prolonga hasta 1959, año en el que falleció el erudito mexicano.
Algunas de estas cartas han aparecido en revistas y en otras publicaciones de la institución, tal es el caso de la ya mencionada Octavio Paz y también una de Carlos Fuentes, incluida en el número 43 correspondiente a julio-agosto de 1967 de la revista Casa de las Américas. Las de Juan José Arriola, Federico Álvarez, Jorge Ibargüengoitia y Juan Vicente Melo, recogidas en el volumen Destino Aide Santa María. Las de Emilio Carballido, publicadas póstumamente en el número 145-146 de nuestra revista de teatro latinoamericano y caribeño conjunto. Y la de Fernando Benítez, publicada el año pasado en un libro que aborda el denominado caso Padilla. No obstante, la inmensa mayoría de las cartas y documentos se mantiene inéditas y apenas han sido consultadas por investigadores. Valor excepcional tienen el archivo de la palabra de la institución, que incluye más de 50 cintas de autores mexicanos, entre ellas una de Juan José Arriola, 9 de Efraín Huerta, algunas con su poesía, otras con conferencias, una de José Agustín, 2 de Carlos Montemayor, una de ellas con poesía y otra con fragmentos de una de sus novelas, una en la que Fernando de Paso lee una selección de su narrativa. También existen grabaciones de 4 de los participantes en las antologías La Espiga Amotinada de 1960, 2 de Oscar Oliva, 4 de Juan Bañuelos, 2 de Jaime Labastida, una con cuentos de Heraclio Cepeda, autores como Sergio Galindo, Carlos Monsiváis, Luis Llanes, Telma Nava, Juan de la Cabada, Pablo González Casanova, Elide Gortari y Alonso Aguilar Monteverde están también presentes en esa importante colección de voces. Sería imprescindible mencionar también los materiales de archivos que se atesoran en las direcciones de Artes Plásticas y Música de la Casa de las Américas. La primera agrupa documentos de gestión, impresos y fotografías de las exposiciones inauguradas en la casa, entre las que se incluyen muestras personales de artistas como Vicente Rojo, David Alfaro Siqueiros. Se realizó una muestra en saludo a su excarcelación en el año 1964, Manuel Felgueres, Lila Carrillo, José Clemente Orozco, Arnold Belkin, Marta Palao, Francisco Toledo, entre otros, y también muestras colectivas, entre ellas la muy importante de arte popular mexicano con piezas de la gran donación que hiciera a la Casa de las Américas en 1974 el presidente mexicano Luis Echeverría, de la cual forma parte el imponente Árbol de la Vida, realizado por el artista Alfonso Soteno, que es sin lugar a dudas el más conocido símbolo de la institución. La Dirección de Música, por su parte, resguarda partituras y estudios inéditos y también documentos relacionados con la presencia de músicos y musicólogos en la casa, entre los que se encuentran Manuel Enrique Salazar, Mario Curí Aldana, Manuel Jorge de Elías Mondragón y Óscar Chávez. Es conocido, estoy seguro que María Elena se referirá mañana a ello, que el propio Óscar Chávez grabó en la Casa de las Américas una cinta, un disco de poemas musicalizados de José Martí, como parte de una serie muy importante que la Casa preparó. Amplios, provechosos e intensos han sido los vínculos entre la Casa de las Américas y México, y los documentos atesorados en el archivo de la institución así lo evidencian. Uno de esos documentos es la transcripción de las palabras pronunciadas por la fundadora de la Casa de las Américas, Aide Santa María, durante la inauguración de una exposición organizada por nuestra institución en la sede de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México el día 15 de abril de 1975. Dijo entonces Aide: Cuba no viene a México como una extraña, ni se siente entre extraños. ¿Cómo podría ser de otro modo si no constituimos más que pedazos y pedazos indisolublemente unidos de una misma América, la nuestra? Aquí, además, cantó su primer gran poema y encontró refugio hospitalario hasta sus últimos días, aquel a quien Martí llamó el primer poeta de América, nuestro doliente Heredia. Y el propio Martí vivió en esta tierra a la que llegó hace ahora, entonces, un siglo. Sus años más felices, consolidó aquí su sentimiento americanista. Tuvo en un mexicano un verdadero hermano a quien confesaría pocas horas antes de morir la dramática misión de su vida: impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que se extienda por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Y fieles a la lección de fuego de Martí, aquí, una de esas frías noches de México, se conocieron Fidel y el Che. Fin de la cita de Aide.
De esos diálogos nacieron otros que nos trajeron hasta hoy. Estamos seguros de que ese intercambio continuará en el futuro. Esta feria y las alianzas que en ella se afirman son la mejor evidencia de que así será. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Jaime y gracias por iniciar poniéndole carne, por decirlo de alguna manera, a un postulado general. Esa idea de México en la casa, que distingue la propuesta que estamos haciendo desde en esta feria, llevarla de quizá un postulado general del que estamos convencidos, pero que tiene expresiones muy concretas como se ha empezado a ver acá. Entonces les propongo escuchar a Caridad Tamayo, investigadora del CIL, como decía antes, acompañante en todo este reinicio o inicio personal en el Fondo Editorial Casa de las Américas, y a quien además he tenido la oportunidad tuve la oportunidad de leer, antes de conocernos quizá personalmente, tuve la oportunidad de leer en su búsqueda y su exploración también de la nueva literatura, de la literatura joven cubana y de la narrativa joven cubana. Le voy a dar la palabra a Cari, y bueno, los dejo con... Gracias, Fernando. Creo que todos teníamos en nuestras notas palabras de Aidé. Yo no me voy a repetir, pero quiero agradecer especialmente que Jaime y Fernando han citado a Aidé, porque es bueno recordar que estamos en el año del centenario de Aidé, que celebramos de todas las maneras posibles, incluida esa inscripción maravillosa que logramos poner finalmente en una de las paredes de nuestra Casa de las Américas, y que significa mucho más allá de lo que está diciendo eso, y yo creo que todos los caseros y las caseras, como decimos nosotros, sabemos lo que eso significa, y es que estamos en los sustratos, sobre el sustento, sobre el sustrato, sobre lo que Aidé creó y pensó. El fondo editorial, o la editorial de la Casa de las Américas, que como ustedes saben inicia sus labores en el año 1960 con la publicación de los premios Casa de las Américas, bebía mucho de todo el movimiento que había en la casa, y México, por supuesto, fue uno de los primeros países no solo en irrumpir en la casa desde el arte, desde la música y desde todas las esferas, porque la casa, como siempre se ha dicho, funciona de manera horizontal, donde atravesamos cada uno de los departamentos, de los lugares que tenemos aquí, atravesamos por los países, por los intereses, por los temas, desde las diferentes visiones que podemos aportar. Así que la editorial solo hace visible el trabajo que todos los demás departamentos, todas las demás programas, ahora en que la casa ha crecido mucho, que la casa se inició, por supuesto, como inicia todo, desde un núcleo pequeño de trabajadores y de espacios, que ahora somos muchos. México estaba presente en todas las manifestaciones que la casa tocaba en esos inicios. Y por supuesto, empieza también en la editorial. Sin embargo, los libros mexicanos no están en los primeros años, en los primeros años, porque fue el premio lo primero que se entregó y no hubo mexicanos en ese premio. Nosotros hemos tratado de hacer una división que va a ser un poco falsa, porque no podemos desligarnos unos de los otros en este panel para hablar de cómo surge y de cómo se da la presencia de México en la casa. Es imposible que nos desliguemos. Entonces, Jorge y yo vamos a tratar de hablar de los libros. Jorge desde el premio, tocará el premio. Yo trataré de no meterme ahí, pero va a ser un poco imposible. También vamos a repetir nombres de autores, etcétera. Jorge hablará del premio y de la revista. Yo voy a hablar de las otras colecciones de la editorial, que comienzan con la colección de clásicos. Bueno, el premio es la primera, por supuesto, en el año 60. En el año 63 abrimos la colección de literatura latinoamericana. Y como Aidé hizo en ese pequeño vaticinio de esa Semana de Cultura que hubo en el 59, efectivamente a la casa llegan y empiezan a llegar diferentes
hombres y mujeres de México desde sus diferentes lenguas. México es un país grande, es un país que tiene una riqueza enorme cultural, y México no está presente en Cuba, no desde ese momento. O sea, la casa arrastra y trae una presencia cultural mexicana fuerte, pero en Cuba había una huella mexicana, desde los orientes, desde la música esta charra, desde las comidas, de Yucatán, toda esa zona de ahí que influye en la parte oriental cubana, que es tan fuerte todavía esa presencia allí, y creo que se está rescatando mucho, ha llegado hasta aquí toda esa música cubana, el bolero. Ustedes saben que el bolero nos lo estamos, ya ni siquiera creo que nos lo disputamos, ya reconocemos que hay una autoría y hay una pertenencia al bolero tanto a Cuba como a México, el cine, en fin. En toda esa etapa, antes de la Revolución, hubo muchos vínculos con México de manera cultural. Pero la casa pone en evidencia a escritores de esos años, de esas primeras etapas, de los años 60 y de los años 70, de manera mucho más fuerte, ¿no? No solo de México, de toda América Latina. Yo traté de hacer unas notas para no desviarme demasiado, que le puse a México, que nombré a México debemos unas páginas, porque todavía debemos mucho a México, y de reconocimiento y de presencia en la casa y en Cuba. Pero a mí me gustaría tocar 3 momentos de esos años 60 que para mí creo que son fundamentales en la manera en que se fue concibiendo y se fue pensando la editorial y cómo se fue presentando la literatura latinoamericana por la casa. En 1964, por ejemplo, el número de la revista, el 26, dedica un espacio a la nueva novela latinoamericana. Y ahí se incluyen textos de Carpentier y Cortázar, de Onetti, de Sábato de Argentina. De México se incluye a Carlos Fuentes con un relato titulado Cholula, y Vargas Llosa de Perú. Pero hay un texto que introduce ese número, que es un texto de Rama, donde me gustaría destacar una frase que Rama dice: la única dimensión auténtica del ser escritor es ser escritor latinoamericano. Y hay una marca sobre ese autorreconocimiento de pertenencia a un espacio común. En ese mismo número, Retamar escribe sobre el propio Fuentes como el autor que mejor ha logrado crear, aún en su pleno desarrollo, dice Retamar, la otra novela de la Revolución Mexicana, o sea, la novela de la meditación sobre el sentido y las consecuencias de aquel proceso grandioso. Este número daba cuenta de un fenómeno en gestación, uno de los momentos más estruendosos de nuestra literatura, de nuestra historia literaria, que tendría en la casa un punto de referencia fundamental, y me refiero al boom que vino después, que se dice que empezó con Cortázar y la publicación en el 63 de Rayuela, entre otras novelas que se van publicando, y es reconocido ese protagonismo de la casa. Y voy a citar un trabajo, me gustaría hacerle notar un trabajo de Carlos Aguirre, el historiador Carlos Aguirre, peruano, que tiene un blog desde su Universidad de Oregon, donde es un blog dedicado básicamente a la ciudad y los perros, donde él va adicionando textos por investigaciones que él va haciendo. Pero hay momentos importantes, y un momento importante de él es cómo el boom llega a Cuba, a la Casa de las Américas, y desde la Casa de las Américas cómo hay un protagonismo. Eso se llama Cuando el boom llegó a la Casa de las Américas, se llama así. Ese trabajo, que es breve, como los textos que se ponen en los blogs, pero es muy enjundioso, él da datos importantes y hace ciertas apreciaciones importantes. Y Aguirre, como muchos otros, ha reconocido la influencia definitiva de la Revolución Cubana y el protagonismo de la casa en el impulso de la narrativa del boom. Entre otras cosas, por sus relaciones con México, desde donde llegaban libros de potentes editoriales como la editorial catalana Seix Barral. Carlos Barral fue uno de los que visitó la casa en esos momentos iniciales de la Casa de las Américas. Y las editoriales mexicanas Joaquín Mortis y el Fondo de Cultura Económica, que también tuvo una relación, la mantenemos todavía ahora con la dirección, bajo la dirección de Paco Ignacio Taibo, con el Fondo de Cultura Económica. Esos libros engrosaban los fondos de nuestra biblioteca, la cual, por otro lado, organizaba unos cafés conversatorios, que bueno,
aspiramos a seguir organizando y seguimos haciendo, pero que en ese momento fueron fundamentales, porque esos cafés conversatorios fueron introduciendo toda esa literatura al público cubano, se entregaban unas bibliografías sobre los autores, se hablaba sobre ellos. Y del mismo modo que había esa llegada de libros, de publicaciones desde México, había una retroalimentación desde Cuba, desde la casa, hacia México. Hay un ejemplo del año 69, donde los integrantes del comité de colaboración de la revista, entre esos integrantes del comité de la colaboración, había un mexicano, Manuel Carballo, pero bueno, hay un diálogo entre varios de los integrantes, no todo el comité de colaboración, sobre los aspectos de la vida política y cultural del continente, que fue muy relevante, que tuvo mucho eco, que se publicó en la revista en el número 56 bajo el título 10 años de revolución, el intelectual y la sociedad, y que inmediatamente la editorial mexicana Siglo XXI lo reproduce. En ese diálogo intervinieron Roque Dalton, René de Pestre, Edmundo Desnoes, Retamar, Carlos María Gutiérrez, y me gustaría hacer un énfasis en Ambrosio Fornet, quien fue un intelectual que tuvo muchas relaciones con escritores mexicanos, entre otros, pero muy estrechas relaciones con escritores mexicanos, y entre todos ellos producen este texto publicado por la editorial mexicana Siglo XXI, que es publicado inmediatamente allá. En el año 67, como todos ustedes saben, a propuesta, entre otros, como hablábamos el otro día, del poeta mexicano Carlos Pellicer, se funda el Centro de Investigaciones Literarias. Ese es un momento importante porque el Centro de Investigaciones Literarias, con Mario Benedetti al frente, hace una labor de búsqueda, como estaba haciendo toda la casa, de publicaciones de autores. Hay que ver las cartas que se guardan en el archivo de Mario Benedetti, escribiéndole a decenas de escritores, pidiéndoles recomendaciones de autores, de libros, de temas importantes. Comienzan a hacerse las valoraciones múltiples de esa colección tan importante para nosotros, cuyos 3 primeros libros incluyó a un mexicano, que fue una valoración múltiple dedicada a Juan Rulfo, además de a Onetti y a García Márquez. A esas valoraciones múltiples sucedieron la de la Revolución Mexicana, que preparó el profesor Rodríguez Coronel en 1975, una de Octavio Paz, ya en fechas más recientes, 2013, de Enrique Sainz, y la más reciente publicada, no preparada, porque la había preparado Mirta Yáñez hacía ya unos cuantos años, es la dedicada a Arreola. Hay otras valoraciones como la de la novela romántica, que incluye textos sobre novelas mexicanas como El Zarco, etcétera, que también incluso había preparado la propia Mirta Yáñez. Y otro momento que me gustaría hacer notar es el año 1968, con la realización de un ciclo de conferencias entre el 16 de enero y el 22 de febrero sobre la nueva literatura latinoamericana. Vienen escritores de México, de Panamá, de Guatemala, de Colombia, de El Salvador, de Venezuela, de Nicaragua, Uruguay, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Cuba, España y Francia. Y todos ellos hablan sobre las realidades inmediatas, sobre el presente de la literatura en sus países, o la mirada desde España o desde Cuba hacia esa literatura continental. De ese ciclo sale un libro que es fundamental, creo, Panorama de la actual literatura latinoamericana, donde se publican todas estas ponencias, y hay 3 mexicanos que participaron en ese ciclo, Manuel Carballo, Max Aup y José Revueltas, y me gustaría poner la atención sobre Revueltas, porque de alguna manera vuelve sobre la idea que había dado Rama en aquel momento, en el 64, de la necesidad del autorreconocimiento del ser escritor latinoamericano. Revueltas decía: cuando hablamos de literatura del tercer mundo, queremos también decir que la cultura de este tercer mundo pertenece a un contexto alienado de la cultura universal. Y entendía alienación, y él lo dice expresamente, como la manera en que el hombre no se siente perteneciente a sí mismo en su objetividad, y toma ese concepto
de un filósofo austriaco que había estado, radicado en Francia, que había estado presente en el Congreso Cultural de La Habana, André Gorz, y a partir de ahí él establece, todo la reflexión que hace en ese momento. Pero es importante cómo se marca nuevamente ese autorreconocimiento del escritor latinoamericano. Sobre esas bases se va construyendo el catálogo de la editorial de la Casa de las Américas. Sobre esos principios de mostrar lo latinoamericano, de mostrar el presente de la literatura, de traer lo mejor de cada uno de los países. Y así llega a nosotros también, por supuesto, la producción de libros de México. Cuando se hace un balance de las publicaciones de México, de mexicanos, de autores mexicanos sobre México en el catálogo de la editorial, resulta significativa, por supuesto, la presencia entre las diferentes colecciones, no solo por el evidente peso de los autores, sino por el amplio espectro de épocas y temas que abarcan las publicaciones de mexicanos, de autores y autoras mexicanas o sobre México. Desde el testimonio ancestral de los pueblos originarios por voz propia, recogidos en Visión de los Vencidos, un libro compilado y anotado por Miguel León Portilla, quien había estado también en Cuba, uno de los libros, significativamente, uno de los libros más reeditados en las colecciones nuestras. Se publicó en 1969, en 1972 y en el 2010. Ese libro, junto a la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, cuya selección hizo la gran poeta cubana Fina García Marrús, que también se ha editado 3 veces, en 1978, 1999 y 2005. Pasando, desde los originarios, de los pueblos originarios, pasamos por lo mejor de la novela de la Revolución Mexicana, con la publicación desde Los de Abajo de Azuela, que significativamente no fue el primer libro que se publicó, haciendo un libro fundacional, no es el primero que se publica de la sobre la Revolución Mexicana, fue El Águila y la Serpiente, que se publica en la colección Literatura Latinoamericana dedicada a los clásicos con el número 4, miren qué temprano se publica El Águila y la Serpiente, en 1963, que fue el año de apertura de la colección, y seguida por Al filo del agua de Agustín Yáñez en el 67, Los de Abajo de Azuela se publica en el 71. Sin embargo, el primer libro de un autor mexicano, ahí me voy a meter en territorio de Jorge, como que ya me he metido, es el de Emilio Carballido, Un pequeño día de ira, que es un libro de teatro del año 62. Es el primer libro de un autor mexicano que aparece en el catálogo del Fondo Editorial. Les decía, y llegamos a esa otra novela que anunciaba Retamar y que decía Retamar que estaba haciendo Carlos Fuentes, con la muerte de Artemio Cruz. Es interesante también ver, yo lo comentábamos el otro día con Jorge, que lo ve también el peruano Carlos, que habíamos hablado, y uno se da cuenta cómo hay autores, cómo la casa iba estableciendo las distinciones y el reconocimiento de esos autores como autores contemporáneos y luego como autores clásicos. Aura de Carlos Fuentes, por ejemplo, se publica en 1968 en la colección La Onda, que es la colección que ustedes saben que dedicamos a los escritores más jóvenes o contemporáneos. Y aparece La muerte de Artemio Cruz en el año 87, ya reconocido entonces Fuentes como autor clásico por el catálogo editorial de la Casa de las Américas. Eso mismo pasa con Arreola, por ejemplo. Arreola en el año 69 se publican sus cuentos en La Onda, y en el año 1990, se hace una gran compilación de sus cuentos y ya aparece dentro de la colección de clásicos. Y esa es la lectura, digamos, que va haciendo la Casa de las Américas de esos autores también. Es una cosa también interesante que cuando uno hace esta mirada al catálogo se va dando cuenta de este tipo de cosas. El Llano en Llamas y Pedro Páramo de Juan Rulfo se publica por primera vez en el catálogo de la Casa de las Américas, en la Casa de las Américas en el año 1968, los 2 textos juntos. Ellos se habían publicado de manera independiente y es la primera vez que se publica, ya después de las ediciones que tuvieron en México, en Cuba se publican por primera vez estos dos textos, gracias, entre otros, a los auspicios del Fondo de Cultura Económica, creo que leí en algún lugar. Y a partir de ahí vamos a encontrar
a una serie de autores, Alfonso Reyes, el propio Revueltas, como les decía, Efraín Huerta, Elena Poniatowska, que es otra autora que tiene 3 libros en nuestro catálogo, 2 de ellos en la colección Tinísima y Hasta no verte Jesús mío, en la colección de literatura latinoamericana, y en la colección Pasamanos, querido Diego, te abraza aquí. Carlos Pellicer, José Emilio Pacheco, Jaime Sabines, Sergio Pitol, que como ustedes saben, tuvimos una semana de autor en la casa y a partir de ahí se publica Nocturno de Bujara. Estas son las otras relaciones entre los eventos del Centro de Investigaciones Literarias o de otros departamentos que generan este tipo de libros o que dan pie. Juan Mañuelos, que fue premio especial. Hasta otros muy reconocidos y más contemporáneos como Pedro Ángel Palou, Mario Bellatín, Juan Villoro, Bellatín, que a quien tendremos esta tarde aquí, Paco Ignacio Taibo, o libros premiados en el concurso de musicología, por ejemplo, que voy a mencionar, como José Manuel Valenzuela con el famoso libro sobre los narcocorridos, o Alejandro Madrid con los estudios de la Nación Moderna del 20 y al 30. Y ensayistas como Víctor Barrera Enderle, con su literatura y globalización, por ejemplo. Habría que mencionar a escritores más jóvenes, como poetas que fueron incluidos en la recién presentada, bueno, que hemos presentado ya varias veces, Los Inquilinos, esa antología que sale de Casa Tomada, esa reunión que tenemos de jóvenes, Carlos Altl, poeta náhuatl, y Cintia Franco, también poeta, que son de los más jóvenes, son del año 88 que hemos recibido en la casa y que están incluidos en Los Inquilinos. De esta manera, como ustedes ven, hay un panorama importante. Uno cuando hace esa revisión del catálogo se da cuenta de todas esas presencias que hay, de todo ese recorrido que se ha hecho por la cultura y por las letras mexicanas, y se da cuenta también de ausencias y de cuánto nos falta todavía por incluir en el catálogo editorial de la Casa de México, en sus diversas, bueno, hay Pensamiento de Benito Juárez, hay otros tantos libros, hay estudios sobre México. Los invitamos, por supuesto, a ver la exposición que acaban de preparar nuestros compañeros, que es mañana por la tarde, en la biblioteca, donde se puede ver la generalidad del catálogo. Hay un libro muy importante que se publicó en el año 64, que hizo Roque Dalton sobre México, titulado, se llamaba así México. Fueron los primeros estudios que se publicaron en la colección Nuestros Países, uno dedicado a cada uno de los países. Eso fue la introducción de la colección Nuestros Países, y Roque Dalton preparó el de México. Y bueno, como ustedes ven, realmente a México le debemos no una, le debemos muchas páginas todavía, pero yo creo que esa deuda nosotros la podemos saldar y la iremos saldando en los años. Muchísimas gracias. Bueno, agradezco mucho a este recorrido que ha hecho Cari y que además nos ha traído a través de esos nombres, de esos textos, entre las ideas que nos ha traído hay 3 que quisiera destacar. Una tiene que ver con lo que ella mencionaba, la horizontalidad que ha caracterizado también el trabajo de la Casa de las Américas y cómo esa horizontalidad se ha expresado a través de la producción editorial de casa. Y una horizontalidad que en muchas ocasiones se ha desarrollado en tensión con determinadas tendencias a generar y a pensar y a trabajar desde campos estancos. Yo creo que en ese sentido también hay un aporte de casa, no solamente en el ámbito cubano, sino en sentido general en el ámbito latinoamericano, porque este problema de los campos estancos no es privativo nuestro en muchas ocasiones, y además poco a poco ha ido ganando terreno en varias de las expresiones académicas más encumbradas a nivel internacional. Hay otra idea muy importante que nos ilustraba Cari, que es la idea de la labor de la casa. O sea, indiscutiblemente el escenario de surgimiento de la casa tiene que ver con un momento de ruptura, pero Cari llamaba la atención sobre el peso que tienen los acumulados culturales, refiriéndose específicamente a la presencia mexicana en Cuba, y que también se expresa en lo que comenzó a hacer y en lo que hizo Casa de las Américas. Y en tercer lugar, agradecerle por mencionar
por mencionar a Ambrosio, en buena medida porque otro de los aportes de Casa, que yo lo identifico también en lo que aporta y lo que ha aportado Ambrosio al ámbito de la cultura cubana, tiene que ver con poner constantemente en disputa cualquier concepción cronológica y cualquier construcción cronológica. Es algo, también se lo debo, por ejemplo, en lo particular al 71, entre otros trabajos, pero Casa en buena medida, a partir de esa horizontalidad, ha puesto en disputa cualquier construcción que trate de imponerse como la tradicional, como la correcta, de las cronologías de las etapas en los diferentes ámbitos, tanto en el historiográfico como en cualquiera de las manifestaciones artísticas. Y estos espacios también a veces nos sirven para, en la medida en que uno va escuchando, va construyendo esos aportes colectivos. Así que quería agradecer también esa oportunidad que nos ha dado Cari. Bueno, darle la palabra a Jorge, agradeciendo también su presencia acá. Bueno, muchas gracias, buenos días. A todos nos causó mucha satisfacción saber que la Feria del Libro por segunda vez iba a estar dedicada a México. México, como sabemos, una de las grandes potencias. Bueno, la potencia llegó en el momento justo. Una de las grandes potencias literarias y también editoriales de la lengua española, así que siempre no solo es un acto de justicia que se dedique una feria a México, sino también un motivo de especial regocijo. Como ya decían Jaime y Caridad en sus excelentes intervenciones, hemos hecho una distribución un poco ficticia, inevitablemente nos repetiremos, y una de las desventajas de ser último es que voy a consagrarme al arte de la reiteración. Todo lo que diga, pero eso ya lo dijo. Bueno, sí. Entonces, de todos modos, me centraré un poco más tanto en los libros, algunos de los libros premiados por la Casa, como la presencia de México en la revista. Por supuesto, no hay manera de hacer un análisis exhaustivo porque sería infinito, es infinita la presencia de México en la Casa, necesitaría una larga ponencia y no es el caso, sino me referiré a algunos hitos, y aunque estoy de acuerdo con lo que dice Fernando de las cronologías, me voy a ajustar un poco a la cronología para que esto tenga cierto orden. Y me gustaría, retomo algo de lo que dijo Jaime, pero lo retomando a partir de una anécdota que cuenta Roberto Fernández Retamar en una de las crónicas que él publicó en el primer año en el periódico Revolución del año 59, que él tenía una columna semanal, y hay uno de estos textos publicados, una de estas crónicas publicadas en julio del año 59 en Revolución, que se llama algo así como La Habana, centro del mundo, una cosa de esta, y cuenta Retamar que entró a la librería La Tertulia, era una librería y una editorial, como saben, La Tertulia, y ahí estaba Carlos Fuentes. Yo estuve hablando con Carlos Fuentes, dice, y en este mismo momento, dice él, están en La Habana además Elena Poniatowska, está Fernando Benítez, y ha venido también Lázaro Cárdenas, todos a presenciar la celebración del 26 de julio. Seguramente ustedes recuerdan una foto célebre de Fidel y Lázaro Cárdenas frente al Capitolio. Eso fue un desfile militar que hubo ese día, después hubo una marcha en la plaza, y bueno, venían estos escritores mexicanos, estaban muy vinculados a la revolución, y no es extraño que tanto Fuentes como Benítez estuvieran en los números iniciales de la revista Casa. No es extraño que ambos fueran jurados, los primeros dos jurados mexicanos en el premio Casa de las Américas, cuando se llamaba Concurso Literario Hispanoamericano. Esa relación con México era muy intensa en los dos sentidos. Fíjense que en el año 60 se cumplían 50 años de la Revolución Mexicana, y era obvio que la Revolución Cubana le debía también, así como los mexicanos estaban un poco fascinados con la Revolución Cubana, veían ya la Revolución Mexicana como un tanto periclitada, y la Revolución Cubana les daba de nuevo esperanzas. Bueno, pues en sentido inverso también. Hay una anécdota de José Antonio Portuondo, el gran crítico e ensayista, era en ese momento embajador cubano en México, y propuso que Cuba se hiciera una reedición, no se había vuelto a imprimir el libro después de varias décadas, del libro de Manuel Márquez Sterling, Los últimos días del presidente Madero. Resulta que Márquez Sterling era el decano del cuerpo diplomático cubano, era el embajador
cubano durante la Revolución Mexicana. Ahí le tocó ese papel durante la época de Madero. Ya saben que la Revolución Mexicana tiene una cronología un tanto extraña para nosotros, pero le tocó estar ahí en 1913, cuando se da el golpe de Estado, auspiciado un poco bastante desvergonzadamente por el embajador norteamericano Henry Lane Wilson, promueve el golpe contra el presidente Madero. Y Márquez Sterling es testigo de todo eso y escribe y trata de salvar tanto a Madero como al vicepresidente Pino Suárez. No lo logra infructuosamente y escribió ese libro. Y 5 décadas después, casi 5 décadas después, al cumplirse los 50 años del inicio de la revolución, en 1910, Portondo propone que desde Cuba, desde la imprenta nacional, se imprime ese libro y se envíe a México. Y así ocurrió, pero faltaba una semana, como suele ser. O sea, este finalismo nuestro no empezó ayer ni el año pasado, esto tiene historia. Entonces el libro, bueno, hubo que hacerlo en una semana, y dice que en un fin de semana los trabajadores de la imprenta nacional, sin cobrar un centavo, imprimieron el libro y logró presentarse en México pese al boicot de la embajada americana entonces en la Ciudad de México. Por cierto, esto no tiene nada que ver con la Casa de las Américas, me doy cuenta que me estoy desviando un poco del tema, porque de esto ellos no habían hablado, así que me agarro de ahí. El hecho... Pero explica lo que Alejandra, la secretaria de Cultura de México, dijo ayer en su discurso, que en realidad no sabíamos muy bien, o sea, los libros que le mandamos a México. Pues sí, habría que hacer esta historia, todo lo que también México le debe un poco a Cuba y también a la Casa. Por cierto, entonces decía que en el año 60, ya el primer número de la revista Casa, está Carlos Fuentes, ya en el primer jurado está Fernando Benítez, que no solo habían venido en julio del año anterior, del 59, sino que Benítez había estado en enero del año 59, cuando la Operación Verdad. La Operación Verdad, no sé si recuerdan, no podemos detenernos en eso, pero ya en enero del 59 estaba Fernando Benítez aquí. Y después de venir a la Casa de las Américas, escribió un libro que publicó Ediciones Era, debe ser uno de los primeros libros publicados por Ediciones Era, La Batalla por Cuba. Es un libro extraordinario, una extraordinaria crónica de su presencia en Cuba, que por cierto, ese y otros temas similares le costó el puesto como director, dice José Emilio Pacheco, que es el mejor semanario cultural que ha existido nunca en México, México en la Cultura, del periódico Novedades. Lo sacaron de ahí, y entre otras cosas por su apoyo a Cuba y por este libro, y él fundó entonces otro semanario también muy célebre, La Cultura en México, en la revista Siempre. Pero bueno, le costó el puesto, y no sería un caso único. En México pasó esto más de una vez. Hay otros casos también lamentables. Por ejemplo, Orfila, ya se ha mencionado aquí, también en parte por su cercanía a Cuba, en parte por haber publicado el catálogo que publicó, entre los que estaba uno de esos clásicos, que es el libro Escucha Yankee, de C. Wright Mills, también fue sacado del Fondo de Cultura Económica. Y José Revueltas, a quien mencionaba Caridad, en el año 68, había estado aquí en el 61, vino en el 68 como jurado, participó en esa mesa en que habló, y que se fue recogida en el libro que ha mencionado, Actual Literatura Latinoamericana, Actual Narrativa Latinoamericana. Y al regresar a México se sintió obligado, debido a las presiones, a renunciar al cargo que tenía en la Secretaría de Educación Pública, en el que era, por cierto, el secretario, es decir, el ministro de Educación era Agustín Yáñez, a quien también Caridad mencionó, el autor de Al Filo del Agua. Así que tuvo que renunciarle a Agustín Yáñez, que aceptó gustoso la renuncia de Revueltas. Pero lo que estaba tratando de decirles es esa conexión de un lado a otro tan intensa. En el año 62 efectivamente se premia el primer libro de un autor mexicano, Emilio Carballido, Un pequeño día de ira, esa obra teatral de un clásico de la literatura mexicana. Y también ese año aparece una interesantísima, magnífica reseña de Mariana Frank sobre Pedro Páramo. Es una de las primeras que se publican fuera de México. Ella es mexicana, germano-mexicana, y de hecho es la traductora de Pedro Páramo al alemán. Y Caridad dijo algo muy importante, pero creo que lo dijo tan rápido que probablemente no se notó. Ahora que hablo de Pedro Páramo, cuando se publica en el 68 Pedro Páramo junto con El Llano en Llamas, es la primera vez en el mundo que ocurre eso. Nunca en la vida se había publicado los dos libros juntos. Es decir, El Llano en Llamas había aparecido creo que en el 53 y Pedro Páramo en el 55, y así se siguieron publicando, pero la primera vez que se publicaron juntos, cosa que ha ocurrido mucho después, fue en esa edición de la Casa de las Américas.
Y también, por cierto, fue la primera, la edición de Pedro Páramo fue la primera en español fuera de México. Nunca antes se había publicado fuera de México en español. Ya tenía traducciones al inglés, al alemán, pero en español se había publicado. O sea, que nos parece natural que Pedro Páramo apareciera aquí. Bueno, no era tan natural, era un hito en la edición de Rulfo en el mundo, es decir, fuera de su país. Hay un número efectivamente que Caridad mencionó, importantísimo, uno de los más importantes. Yo creo que hubo dos grandes números de la revista Casa antes, en su primera etapa, antes del 65, es decir, el año. Hasta ese momento, Antón Arrufat estaba al frente de la revista y desde entonces ya asumiría la dirección Roberto Fernández Retamar. Pero en esa primera etapa hay dos números muy importantes. Ese número 26, dedicado a la nueva novela latinoamericana, que tiene tanto el cuento Cholula de Fuentes como ese trabajo de Retamar, Carlos Fuentes, y la otra novela La Revolución Mexicana. Es un acercamiento original y luminoso, iluminador sobre la novela. Y al mismo tiempo uno de José de la Colina también sobre Rulfo. Es decir, Rulfo se venía antes de esta edición de la que hablamos, venía apareciendo habitualmente en la revista. Y en ese mismo año 64 en que aparece ese número tan importante, es premiado otro mexicano que había tenido un premio el año anterior. En el año anterior, en el 63, Jorge Ibargüengoitia ganó premio de teatro con El Atentado. Premio compartido, por cierto, creo que fue la primera vez que se compartió un premio con el argentino Osvaldo Dragún. Heroica de Buenos Aires era la obra de Dragún. Y al año siguiente, en el 64, gana el premio de novela, una novela extraordinaria y deliciosa que les recomiendo, una sátira absoluta de la novela de la Revolución Mexicana. Siempre se dice cuándo termina la novela de la Revolución Mexicana. Bueno, si estaba viva en ese momento, la remató Jorge Ibargüengoitia con esa sátira tremenda que es Los Relámpagos de Agosto. Es una novela breve y muy divertida, así que la leerán con mucho placer. Y por cierto, a propósito de esa visita, Ibargüengoitia vino a Cuba en esos días del premio, fue invitado a recibir su premio y escribió también una crónica tiempo después, que es también bastante interesante, ojalá la puedan leer algún día. Pero hay otro número también clave, le decía que había dos grandes números para mí en esa primera etapa, ese número 26 dedicado a la nueva novela, y otro número, un número doble, que es el 28-29, dedicado totalmente a la literatura mexicana. Debo decir que ahora estamos nosotros, pronto presentaremos la próxima semana un nuevo número de Casa de las Américas dedicada a la literatura mexicana, y es una tentación persistente. Más o menos cada 30 años la revista Casa de las Américas dedica un número a la literatura mexicana, pero resulta que había antecedentes cuando se hizo este número del año 64-65, que es ya Lunes de Revolución, muy al principio, en el año 60, dedicó un número de su revista a la literatura mexicana, que le hicieron, por cierto, los propios mexicanos. Ellos dan crédito a Fuentes, a Benítez, a Jaime García Terrés, a la gente vinculada a la revista El Espectador en México, armaron ese número. Y mucho antes, en el 47, Orígenes dedicó también un número a la literatura mexicana, y en el editorial, al principio decía Lezama, con este número la revista alcanza su madurez, el número mexicano de Orígenes, y ahí estaba lo que brillaba y valía del momento. Lo mismo ocurrió en el número de Lunes de Revolución, y lo mismo ocurrió en este número de Casa de las Américas, en que estaba la crema innata, desde la gente más consagrada hasta los más jóvenes. Había todo el espectro más valioso de la literatura mexicana y de la plástica mexicana. Creo que fue Jaime quien hizo énfasis en eso, y mañana se hablará, por supuesto, en la mesa. Silvia Llanes tendrá que hablar sobre los artistas plásticos mexicanos en la casa, y ese número es da fe de su presencia, y están a todo lo largo de la historia de la revista. Lo verán también en la exposición que se inaugura mañana, como México aparece una y otra vez artistas mexicanos en nuestra publicación. Para ir avanzando y irnos acercando al final, por cierto, me pareció muy justo el recordatorio que hizo Jaime de cómo se debe a Orfila, a la buena voluntad de Orfila y del Fondo de Cultura Económico, la edición de varios libros de la casa. Porque nosotros, con justicia también, estamos orgullosos de que nuestro primer libro de la colección Literatura Latinoamericana haya sido
Memorias Póstumas de Blas Cubas. O sea, siempre decimos, nos enorgullecemos de eso, de que entramos al mundo a esa colección con un libro brasileño. Es algo muy bien pensado. Pero eso no hubiera sido posible si no hubiera estado no solo la generosidad, sino el trabajo del Fondo de Cultura Económica, la traducción de Antonio Latorre, que fue la que pudimos utilizar. Sin ese trabajo previo y sin esa generosidad de los mexicanos, no pudiéramos enorgullecernos de lo que tanto nos enorgullecemos. En el año 67 se cumple el aniversario de Darío, quien no era mexicano, pero sí motivó a los poetas de todas partes del continente a un homenaje. La casa realizó un homenaje a Darío, Encuentro con Rubén Darío se llamó, en enero del año 67, se cumplió el centenario del nacimiento del poeta, y vinieron muchos poetas mexicanos, pero me interesa señalar que en el número que la revista le dedicó a Darío, aprovechando sobre todo los materiales presentados en el encuentro, que fue el número 42, la presencia de dos mexicanos que me parece muy, muy importante rescatar. Uno es Carlos Pellicer, que fue como la gran figura invitada al evento, el gran poeta tabasqueño del grupo contemporáneo, ya era una figura descomunal en ese momento. Y hay una anécdota, es bueno leer tanto el texto de Pellicer celebrando a Darío y atacando a los jóvenes que atacaban a Darío, incluso dentro del propio encuentro. Y es interesante leer también una pequeño testimonio que dio años después Eliseo Diego. Contaba Eliseo Diego que él estaba también allí en el encuentro con Rubén Darío, y dice, y estaban un desfile de jóvenes poetas, por supuesto, haciendo trizas a Darío. De todo. Le acusaron a Darío de todo lo inimaginable, como buenos parricidas. Estos más bien eran abuelicidas. No querían dejar títere con cabeza. Y estaba Eliseo Diego un poco, dice, bueno, ¿esto qué cosa es esto? Es injusto. El encuentro contra Darío es para homenajear a un grande, haya tenido los defectos que haya tenido un hombre descomunal. Y en eso siente que alguien se levanta, lanza una silla y dice, basta ya, me voy de aquí. Y cuando se vira, era Carlos Pellicer, que se iba endemoniado por todo lo que estaba oyendo. Y cuenta Eliseo que el juez se le acercó y dice, don Carlos, por favor, cálmese, Darío lo necesita usted. Dice, tiene razón, mañana estos jóvenes me van a escuchar. Y efectivamente, les lanzó. Yo no sé qué tenía pensado él decir antes de llegar, pero cuando escuchó aquello cambió todo su discurso. Y lo remito al número 42 de la revista para que vean lo que lanzó Carlos Pellicer, que además celebró. Dice, Darío lamentablemente no se puede celebrar como merece en este momento en su país, en Nicaragua, así que lo haga Cuba. Es un gesto extraordinario. Y hay otro texto de alguien que no vino, pero él dice, pero Retamar me pidió estar en ese número y no quería dejar de participar, que es Jaime Torres Bodet. Jaime Torres Bodet también era del grupo contemporáneo él de Pellicer, pero era un hombre más correcto, era un hombre, como ustedes saben, fue el primer secretario general de la UNESCO, así que imagínense. Y Torres Bodet lo empecé a leer con cierta aprensión. Uno a veces tiene sus reparos al empezar a leer a alguien como Torres Bodet. Sin embargo, es un trabajo interesantísimo de él sobre Darío. Y dijo algo que me gustó, porque él dice, antes de Darío se cantaba, dice, la libertad, cuando todos los autores anteriores cantando la independencia, la libertad de América, se cantaba la libertad con ecos de servidumbre. No podían desprenderse de ese idioma, digamos, colonizado, de ese idioma que tanto le debía al pasado, y es Darío el emancipador, ¿no? Entonces este hombre celebra eso, Torres Bodet. Y dice algo más tremendo aún, que dice, hacía falta un Bolívar para las letras hispanoamericanas, y Darío fue Bolívar. Y recordé que en ese mismo muy poco tiempo después, yo no había leído esto, o lo había leído y no le había hecho caso, muy poco tiempo después se da aquellas famosas polémicas en que se enzarzó Cortázar, por un lado, con José María Arguedas, y por otro lado, con Óscar Collazo, que ustedes saben que dirigió el Centro de Investigaciones Literarias de la Casa. Y en un momento, en una de esas intervenciones, Cortázar dice, hacen falta los Che Guevara del lenguaje, no solo los literatos de la revolución, porque sí decía, la literatura tiene que cantar a la revolución, no tanto los literatos de la revolución como los revolucionarios de la literatura, y los Che Guevara del lenguaje. Y cuando veo, Darío era el Bolívar del lenguaje, y bueno, los dos estaban dándose la mano sin saberlo, Torres Bodet y Cortázar.
Me doy un salto grande ahora porque me estoy extendiendo demasiado, al año 76, que es cuando se premia en la casa una novela bastante inesperada, una novela de una persona llamada Rolando Hinojosa, y la novela se titula Clay City y sus alrededores. Lo más extraño que tuvo esta novela, en ese jurado, por cierto, estuvo Juan Carlos Onetti. Lo más extraño que tiene esta novela es que era hecha por alguien que no era exactamente un mexicano, era un hombre que vivía en los Estados Unidos, escribía en español, y eso no era común en ese momento. Pero este hombre es o no es, este hombre puede participar o no, puede ser premiado o no. Afortunadamente participó y afortunadamente fue premiado porque era un chicano, es decir, una persona descendiente de los mexicanos que vivían en la región, que fue tomada, invadida por los Estados Unidos, y mantenía una persona bilingüe. En este caso le escribió la novela en español, pero que reivindicaba su condición de chicano, que es esta. Y fue a partir de ese momento en que empieza, estos son procesos largos, pero cuando uno echa la mirada atrás se da cuenta de la importancia que tuvo esto a la larga para entender nosotros incluso qué cosa es la literatura latinoamericana y cuáles son los límites. Hoy todos hablamos de literatura latina en los Estados Unidos, pero este hito no puede pasarse por alto. Debo decirles que no es a veces a nosotros, por razones conocidas, nos cuesta trabajo, o nos costó trabajo, sobre todo en un momento, asimilar la cultura cubana, la literatura cubana hecha en el exterior. No es tampoco un privilegio cubano eso. A los mexicanos les cuesta asimilar la literatura chicana y es difícil verlos conciliados, es decir, hay una tensión entre esas dos zonas de la creación. Y en el año, muchos años después, en el 2008, la casa dedicó una revista totalmente al tema y se llama Presencia Chicana. Es decir, Presencia Chicana, que tiene una muy buena foto en la cubierta, ya la verán, detrás de las fronteras estas, de una frontera esta metálica, se ve una bandera mexicana medio desteñida, y bueno, es esa relación un tanto imprecisa que se establece entre la literatura mexicana y la chicana, pero que la casa siempre ha reivindicado, una relación que la casa reivindica. Y para ir acercándome ya un poco más al final, les decía que cada 30 años la revista dedica un número a la literatura mexicana, de modo que en el año 94 iba ya siendo hora de hacerlo, y por tanto el número 197 se dedicó casi totalmente, un largo dossier que se llama 40 nuevos escritores mexicanos, y eran 40 escritores menores de 40 años. Era la idea, era que no se repitiera ninguno de los nombres ya conocidos, sino personas que en ese momento eran casi o nada conocidos en Cuba. Ahí están desde algunos los mayores, los que se acercaban a los 40, como Carmen Bullosa y Juan Villoro, o los menores, que eran los que, por ejemplo, pronto, 2 años después, se harían famosos porque fundarían el crack en México. Pienso en Pedro Ángel Palou, en Ignacio Padilla, en Jorge Volpi, que en ese momento se llamaba Jorge Volpi Escalante, no había perdido el apellido materno, y estaba ahí también una muy joven escritora, creo que era la más joven de todas, Guadalupe, hoy todos la conocen como Guadalupe Nettel, en ese momento se llamaba Guadalupe Sánchez Nettel, y así está publicado, o sea, un número que trataba de estar lo más actualizado posible. Y Jaime comentaba que un texto, una carta de Octavio Paz que se había publicado antes, sobre que tocaba el tema del surrealismo, pero yo recuerdo ahora que en el número 211, a propósito precisamente de la muerte de Octavio Paz en el año 98, la casa le dedicó también un amplio espacio in memoriam de Octavio Paz, y una parte del epistolario cubano de Paz con Lezama, con Sitio Vitiere, con el propio Retamar. Y asimismo incluyó ahí un texto excelente de Raúl Hernández Novás, que para entonces ya había fallecido, llamado Octavio Paz, una poesía de la desalienación. Y me detengo un momento aquí, no solo porque el texto es muy valioso, sino porque iba a ser el prólogo a una antología que Raúl Hernández Novás preparó o estaba preparando sobre Octavio Paz. Debo decir algo, me tocó por azar hacer una gestión a propósito de este libro. Yo estaba en México en ese momento y me pidieron que tratara de conseguir los derechos, la autorización de Octavio Paz para publicar esa antología en Cuba. Yo, por supuesto, no tenía acceso a Octavio Paz, no lo hubiera tenido ahora, pero en ese momento un joven estudiante mucho menos, pero sí tenía acceso a una persona que era amiga de Octavio Paz y un estudioso de su obra, Anthony Stanton, y le comenté esto, el interés nuestro de publicar el libro, y yo se lo comento a Paz.
y 2 o 3 días después vino y me dice, mira, no se puede publicar el libro, pero me pareció interesante, yo lo hice saber aquí obviamente de inmediato, fue un jarro de agua fría, pero me pareció interesante que Paz en ese momento no dio ninguna razón de la que uno pudiera imaginar. Dice, no por lo siguiente, en este momento en México se está discutiendo el tema de los derechos de autor, yo estoy apoyando que a los autores se les paguen todos los derechos, en fin, había una discusiones de carácter nacionalmente sobre el tema este, y él decía que no le parecía apropiado en ese momento publicar un libro en Cuba sin cobrar derechos y no sé qué, en fin. Podemos pensar lo que queramos de esa respuesta, pero fue la que dio. Prefirió dar esa y no la otra, que hubiera sido más esperable. Pero el caso es que no, por tal razón, nunca se pudo publicar la poesía de Paz en Cuba. Ojalá se logre en algún momento. Y sí, afortunadamente, esta valoración a la que Caridad hacía referencia. Entonces, para finalizar, debo decir que a partir del año 2000, el premio, ustedes saben, sufre también varios cambios importantes, y uno de ellos que surgen 3 premios de carácter honorífico, el premio, uno de narrativa, uno de poesía y uno de ensayo, y en los 3 han aparecido autores mexicanos, notables libros de autores mexicanos, ya son libros ya publicados, como ustedes conocen, lo mismo poetas como Juan Bañuelos o Eduardo Langagne, que ensayistas como Víctor Barrera Enderle o Héctor Díaz Polanco, o narradores también. Hay 3 narradores mexicanos han sido premiados con el premio José María Arguedas. Uno es David Toscana con El Ejército Iluminado, una novela bellísima del año 2008. El otro fue Juan Villoro, a quien por cierto se le dedicó una semana de autor en 2013. Y el último fue Mario Bellatín con el libro Uruguayo de los Muertos. De Bellatín hablaremos esta tarde a las 3, que hay un conversatorio con él. Desde entonces la casa ha seguido publicando permanentemente autores más jóvenes. Se han mencionado aquí algunos de ellos: Natalia Toledo, podríamos decir también Cristina Rivera Garza, Rosa Beltrán, Ana García Bergua, en fin, Natalia Hernández, que no es tan joven, ha venido muchas veces a la casa y representa el costado de la literatura indígena. Y para cerrar, no les voy a hablar, sino reiterar que el jueves 28 se presentará el más reciente número de la Casa de las Américas. Han vuelto a transcurrir casi 30 años. Esto es azaroso, no estamos mirando el calendario para hacer la revista, pero al ver que había pasado tanto tiempo y que se dedicaba a esta Feria México, quisimos dedicar un número nuevamente a la literatura mexicana. También 22 autores en este año 22, ensayistas, poetas y narradores, y la idea es que sean también, que no superen los 40 años o no mucho más de los 40 años, y sobre todo que nunca hubieran publicado en la revista Casa. Entonces, lo de Bellatín y lo de la revista Casa son temas que dejo abiertos para esta tarde y para el jueves. Y nada, muchísimas gracias a los compañeros por sus intervenciones y a ustedes por su presencia, y buenos días. Bueno, muchas gracias, Jorge. Desde que estábamos en el proceso de organización del panel, Jaime y Cari empezaron la conspiración para que Jorge fuera el que terminara el panel. Y creo que además la intervención, y además lo conocemos todos los que estamos acá, demuestra las razones. Agradezco mucho a Jorge, además mirar de nuevo a la Revolución Mexicana, por donde empezó, que tiene mucha, o sea, es algo de mucha importancia, ¿no? Y que en ocasiones también es alguna de nuestras carencias por el momento en que se produjo, por las tradicionales divisiones que se han hecho para identificar lo que entendemos hoy como historia contemporánea, historia moderna, los acontecimientos que se toman como referente y punto de partida, y discutir y valorar el lugar que en el caso particular de Cuba tiene también la Revolución Mexicana. Y en sentido general, este recorrido que también ha hecho Jorge, la manera tan precisa en que nos mostró esa idea de cómo el propio trabajo de la casa va generando nuevos proyectos, y en el caso del mundo editorial, nuevas colecciones, cambios, nuevos programas, por decirlo de alguna manera. La referencia o la mención a
la presencia de los latinos en los Estados Unidos, también en qué medida eso tributa más allá de del ámbito literario, la producción editorial, sino a la propia labor de la casa. Y bueno, Jorge nos daba la oportunidad y la promoción de algunas de las cosas que vamos a hacer. Siempre es un gusto escucharlo. Agradezco nuevamente la presencia de ustedes acá, a Jaime, a Caridad, a Jorge por acompañarnos y por empezar a saldar, como decíamos al principio, esas deudas que tenemos todavía con México, que también no es solamente identificarlas, sino empezar a dar pasos como estos. Muchas gracias a todos.